En el capítulo 11, Aristóteles continúa con la pregunta que venía del capítulo 10, esto es, ¿quién debe ejercer la soberanía? Solo que, para responder esta pregunta, va a limitar las opciones a dos. Aquí él dice, los demás casos van a quedar para otra discusión. En el capítulo 11, Aristóteles se va a concentrar en si la soberanía debe recaer en el pueblo, en la masa, en los muchos o en los mejores, los virtuosos, los individuos excelentes y destacados justamente por sus virtudes. Aristóteles va a destacar un argumento de aquellos que sostienen que la masa puede ejercer la soberanía, que a su juicio, aunque tiene dificultades, tiene también algo de verdad. Ese argumento es el que se suele referir o que se lo conoce como el argumento de la suma, y es el que consta en este párrafo. Según ese argumento, cada uno de los miembros de la masa, cada uno de los que compone el pueblo, individualmente considerado, puede ser un hombre mediocre. Sin embargo, todos ellos reunidos pueden ser mejores, incluso, que un individuo muy virtuoso y excelente. Aristóteles da el ejemplo del banquete. Un banquete fracasa si no asisten muchas personas. Si van dos, es un embole total. Un banquete tiene sentido si somos muchos los que nos reunimos a disfrutar de la comida. Lo mismo pasaría en este caso con la masa, ya que la masa tiene en su conjunto reunidas las distintas virtudes que aportan cada uno de sus miembros individualmente considerados. Por eso las masas juzgan mejor las obras musicales y las obras de teatro, las obras de los poetas. La referencia a los poetas nos da la pista clara de que la discusión es con el argumento de República de Platón y con Platón en particular. El argumento de la suma está dirigido en contra de aquello que dice Sócrates en República. Sócrates en República dice que la masa no puede ser filósofo porque la masa no tiene la prudencia necesaria para juzgar y para decidir. Ya el solo hecho de que Aristóteles esté considerando si la masa puede decidir mejor que un hombre virtuoso, que un hombre excelente, de muchas capacidades, eso solo es una reversión de ese prejuicio aristocrático que cruza, que atraviesa toda la obra de Platón. Sin embargo, Aristóteles tampoco es ingenuo. Él va a decir, tal vez es claro que esto es imposible. Tal vez algunos pueblos, algunas masas, algunas multitudes de personas no sean aptas para juzgar y para tener la soberanía. Eso es lo que podrían decir aquellos que argumentan en favor del gobierno de los mejores. Veamos entonces ese otro argumento. Aristóteles dice que aquellos que argumentan en favor del gobierno de los mejores dicen que los hombres de calidad se diferencian de la masa porque en ellos se reúnen todas las virtudes que en la masa se dan esparcidas y separadas. Como puede suceder en una pintura cuyo pintor le pone los ojos hermosos de una persona, el cabello hermoso de otra, la nariz hermosa de otra persona y así compone un rostro hermoso, reuniendo en un mismo rostro rasgos que en otros rostros se dan separados. El argumento de la suma que recién acabamos de ver es exactamente
lo inverso. Los que argumentan en favor de que la soberanía la debe tener la masa, sostienen que la masa puede reunir esas virtudes de forma desperdigada, las virtudes que en una persona excelente se pueden dar reunidas. Y Aristóteles afirma que lo que sostiene ese argumento de la suma, para ciertas multitudes nada impida que sea verdadero, pero es obvio que no va a ser verdadero para todas las multitudes. Insisto, Aristóteles no es ingenuo y está considerando la posibilidad de pueblos que se encuentren totalmente envilecidos y corruptos y que por lo tanto no tengan virtudes suficientes como para ejercer la soberanía. ¿Cómo resolver entonces entre estas dos posturas si debe tener la soberanía el pueblo o si debe tener la soberanía los individuos excelentes o los mejores? Aristóteles, sin resolver enteramente la cuestión, ya que es obvio que en ese caso lo que habría que hacer es ver ante qué tipo de pueblo estamos y ver si ese pueblo tiene o no las virtudes necesarias, pero sin resolver enteramente esta cuestión va a decir que esa dificultad se puede derivar o se puede resolver en otra cuestión conectada con esta, que es distinguiendo materias. Lo que sugiere Aristóteles es que, más allá de resolver si los que deben ejercer la soberanía son los mejores o el pueblo, quizás haya algunos asuntos en los que el pueblo sea apto para resolver y para tomar decisiones. Quizás haya algunas materias en las cuales el pueblo pueda perfectamente tomar decisiones y juzgar. Aristóteles se pregunta entonces, ¿sobre qué materias deben ejercer la soberanía los hombres libres y la masa de los ciudadanos? E inmediatamente concurre a un ejemplo histórico que le es cercano, que es el ejemplo de Atenas. Nos queda la solución admirable que le dio a este asunto Solón. Fíjense, aquí Aristóteles dice, queda la salida de que al pueblo se le otorgue participación en la función deliberativa y en la función judicial. Por eso, Solón y algunos otros legisladores le han encargado al pueblo la elección de los magistrados y el control de las cuentas públicas, o sea, ser el sujeto al cual se le rinde cuentas. Pero, del mismo modo, Solón no les permitía a cada uno de los miembros de la masa ejercer individualmente el poder, porque cada uno por separado es imperfecto para juzgar, pero todos reunidos tienen suficiente sentido, suficiente virtud, suficiente inteligencia como para hacerlo, puesto que también están mezclados con los mejores. De este modo son útiles a las ciudades. Aristóteles dice que esta dificultad parece suficientemente resuelta, aunque fíjense a la conclusión a la que él va a llegar al final del capítulo 11. Él dice que la primera dificultad que hemos hablado, ninguna otra cosa pone de manifiesto, sino que las leyes bien establecidas son las que deben ejercer la soberanía. Fíjense el rodeo que él da para llegar a esto, que era lo mismo a lo que llegó al final del capítulo 10. O sea, lo que sugiere Aristóteles es que es obvio, no hay una forma de dar una respuesta universalmente válida, así es mejor que gobiernen, que tengan la soberanía los mejores o que tenga la soberanía el pueblo. Porque, bueno, eso quizás depende del caso, del tipo de pueblo con el que tenemos que lidiar, de si tenemos individuos virtuosos disponibles, pero ya la sola idea de que el pueblo puede ejercer la soberanía es un avance respecto de la obra de Platón
Y sobre todo, la idea de que el pueblo puede tener soberanía en algunas funciones, en la función deliberativa y en la función judicial, y que por lo tanto, como lo hizo Solón, el pueblo puede cumplir un buen papel tanto en la elección de magistrados como en la rendición de cuentas. Eso es un indicativo de que debe haber leyes, porque que el pueblo no ejerza toda la soberanía, sino que tenga soberanía en la elección de magistrados y en la rendición de cuentas, esto presupone la existencia de leyes, presupone la existencia de una constitución que limita las funciones en las cuales el pueblo puede tener soberanía. Por eso, las leyes bien establecidas, dice Aristóteles, son las que deben ejercer la soberanía, mientras que el magistrado o los magistrados deben ejercer soberanía en aquellas materias en las que las leyes no se pueden expresar con exactitud, ya que no es fácil dar definiciones generales para todos los casos. O sea, las leyes tienen que tener la soberanía, las personas tienen que tener competencia allí donde la ley no puede hablar. Como la ley es un principio general, los que tienen que aplicar las leyes a los casos particulares son los magistrados.